General de Agricultura. Por favor, todo el mundo apaguen sus micrófonos para poder oírnos mejor. También si alguien que no quiere salir grabado, porque estas sesiones se van a grabar, también puede apagar el vídeo, ¿de acuerdo? Para nosotros es un honor y un placer, después de estar trabajando en este proyecto Interreg MAC un par de años, pues ya ir viendo cositas a la luz con este seminario. A casi todo el mundo que se haya inscrito a través de la sede les ha llegado también un correo de bienvenida para un acceso a la plataforma Moodle, donde van a tener las ponencias en PDF y donde van a poder también hacer un examen que daremos un par de días o 3 para que lo realicen. Y ahí vienen todas las instrucciones y también habrá un foro, porque después de cada ponencia daremos unos 10 minutitos para que el profesorado les conteste en directo las dudas, pero si se quedan con alguna más, pues también lo pueden poner en el foro de Moodle. Pero para eso, repito, todas las personas es importante que se hayan hecho la inscripción a través de sede. Hoy ya la sede estaba cerrada. Alguno que se ha quedado descolgado, le he enviado el mail en papel, pues ya se pone en contacto con nosotros, porque si no tienen ese trámite no van a poder acceder al examen y luego no van a poder tener el diploma para los que hayan aprobado, ¿vale? Luego nuestra idea es subir las grabaciones de estas sesiones a un canal de YouTube, ya les mantendremos informados. Ahora les presentaré al coordinador del proyecto y luego vamos a poner un pequeño vídeo de bienvenida de la consejera, que le ha sido imposible estar. Y también quiero agradecer a todo el esfuerzo, sobre todo a Delia, la informática, que está aquí, que sin su ayuda no habría sido esto posible, y a mucha gente que no se ve su trabajo, como la compañera Mariluz, otros compañeros del departamento, que como hormiguitas han hecho un montón de cosas para que esto sea posible. A todo, por supuesto, a todo el profesorado y a Cecil y José, sobre todo, que son los principales socios de la Universidad de Madeira. Así que les dejo paso a José López, que es el coordinador del proyecto y catedrático de la Universidad de Las Palmas, y de su currículum no les puedo presentar porque si no estaríamos las 2 horas del seminario de hoy, pero para que les haga una pequeña presentación del proyecto. Gracias, José, te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Merche. Bueno, yo en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo a todos los que estamos participando en este proyecto, ¿no? En el proyecto Apogeo, ¿no? Y para este seminario en concreto me gustaría agradecerte a ti y a Delia y a todo el grupo de la Dirección General de Agricultura, pues el esfuerzo que han hecho en montar toda la logística para que esto sea una realidad, ¿no? Evidentemente también a todos los ponentes que vamos a estar participando en esta semana, en estas 10 horas de curso, ¿no? Simplemente comentar, bueno, vamos a ver, el proyecto Apogeo es un proyecto que iniciamos hace ya algo más de un año, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea, y principalmente lo que se trata es dar a conocer lo que es la agricultura de precisión y en concreto la viticultura de precisión, o sea, cómo aplicar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la productividad o la producción en los viñedos, tanto en Canarias como en Madeira y en Azores, ¿no? Y este proyecto pues tiene varios objetivos. Unos son de tipo tecnológico, basados en pues electrónica, drones, cámaras, sensores, software, etcétera, ¿no? Y otros de tipo de biología, ¿no? Desarrollo de nuevos biofitosanitarios, biofertilizantes y cosas por el estilo para ser aplicados en el campo, ¿no? Pero hay un objetivo que para mí me resulta también muy, muy, muy interesante, que es el poder divulgar y dar a conocer estas tecnologías. Son tecnologías que ya se están aplicando pues en la península y en otros países, ¿no? Pero que en Canarias, desgraciadamente, hay muy poco hecho todavía. Y lo que queremos es que por lo menos se dé a conocer qué es lo que existe para que luego quien quiera pues tome la decisión de utilizarlo o no, o sea, como mínimo conocerlo, ¿no? Y creo que esto es principalmente importante para los estudiantes de las escuelas de capacitación agraria de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria, que muchos de ellos están ahora unidos a estas charlas, ¿no? Para que cuando terminen su grado, su título, ¿no? Pues puedan, cuando entren en el mercado laboral, pues saber que esto existe, que esto no es ciencia ficción, que con un dron podemos desde 100 metros de altura ver qué es lo que ocurre con el estado de salud de nuestros viñedos, si hay plagas, si no hay plagas, incluso aunque no lo veamos con nuestros propios ojos, ¿no? Yo creo que es algo interesante como mínimo, como un curso, bueno, en 10 horas no se va a poder abarcar mucho, pero sí algo básico para como mínimo conocer qué es lo que hay y de qué va esto de la agricultura de precisión, cómo aplicar la biotecnología a nuestros viñedos, etcétera, ¿no?
Yo creo que va a ser muy interesante como curso básico de entrada, ¿no? Luego ya, dependiendo del interés que pueda haber, pues podremos entrar en sucesivos seminarios, pues más en detalle, entrar más en profundidad en algunos aspectos que sean de interés para el currículum de un estudiante de la Escuela de Capacitación Agraria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ir avanzando, desarrollar esas tecnologías y ver si de aquí a unos años pues podemos ver cómo esas tecnologías están aplicadas a nuestros campos y cómo mejoramos la producción, ¿no? Y no envidiar nada de lo que se hace pues en la península o en otros países, ¿no? Creo que va a ser muy interesante, creo que va a ser divertido. Ya digo, va a ser básico, no va a haber que estudiar demasiado, simplemente con atender y estar bien atentos a hacer las preguntas que queramos hacer es más que suficiente. No pretendemos que cuando cortemos aquí cada 2 horas después de cada día, no hace falta que estemos repasando apuntes ni nada por el estilo, simplemente atender, divertirnos. Lo que vamos a contar es como un cuento, qué es lo que hay, cómo se puede utilizar, y eso es todo. Lo único que pretendo es que nos divertamos y que aprendamos un poco y tener un conocimiento adicional al que ya teníamos hasta ahora. Y simplemente eso, o sea, simplemente también de nuevo dar las gracias a Merche y a todo el equipo de la Dirección General de Agricultura. Conmigo pues nos veremos dentro de un par de días, que daré uno de estos módulos también. Pero mientras lo que tenemos dividido el curso es en 3 grandes bloques, uno sobre viticultura en general, con 4 horas, 2 hoy y 2 mañana. Luego tendremos otro específico sobre agricultura de precisión, que serán 3 horas, 2 el miércoles y 1 el jueves. Y luego tendremos un último bloque sobre temas de biotecnología, que serán también 3 horas, que será 1 hora el jueves y 2 horas más el viernes. Y luego, bueno, el lunes para los que quieran un certificado, bueno, el lunes a partir del viernes, pues estará abierto una especie de examen tipo online, que ya les indicaremos un poco cómo desarrollarlo, ¿no? Para quien quiera tener un certificado, que creo que es bueno para el currículum de cada uno, sobre todo de los que están estudiando en las escuelas de capacitación agraria, pues tener un certificado de este tipo, ¿no? De haber cursado 10 horas de un curso básico sobre agricultura de precisión. Y por mi parte, eso es todo. Ya nos volveremos a ver las caras dentro de un par de días, el miércoles, ¿no? Y sí recordarles, creo que es interesante lo que dijo Merche al principio, o sea, los que estén simplemente asistiendo al curso, lo ideal para que todo esto fluya lo mejor posible es tener nuestras cámaras apagadas y nuestros micrófonos apagados hasta el final de cada sesión, que entonces ya podremos conectar el micrófono para cualquier pregunta que queramos hacer, salvo evidentemente el profesor que imparta el módulo, que ese, bueno, sí puede tener tanto cámara como evidentemente micrófono encendido. Así que yo por mi parte no tengo nada más que decir y lo que voy a hacer ahora es apagar mi cámara y mi micrófono. Muchas gracias, Merche. Gracias, José. Pues Delia, si puedes poner por favor el vídeo de la consejera saludando, es muy cortito, ¿vale? Ahora enseguida les presento a Miguel cuando termine el vídeo. Gracias. No tiene audio. Bueno, sigamos con más dilemas que volverían loca a la vaca. Sí, vamos a ver esto. No, yo soy el toro de mujer. Bueno, vamos con otra duda que asalta a mucha gente, especialmente... Es el único que no se le escucha nada. No se escucha nada y hay un micro por ahí encendido. Hay alguien que tiene un micro encendido y no sé quién Ya. es. Por favor, apague los micros mientras Delia lo vuelve a poner. Gracias. Espera, voy a silenciar a todos porque no sé quién es. Ah, bueno, ya lo silenció. Lo tengo a todo lo que da mi volumen, no sé si ahora se oirá. No se oye, disculpen, pero la consejera tenía una agenda complicadísima, lo ha enviado a última hora y el sonido, aunque lo hemos comprobado que en cada computadora se oía bien, pero al compartir pues el sonido no es de suficiente calidad. Lo sentimos, en su nombre la disculpo y les transmito que ya les quería pues decir lo importante que es la agricultura de precisión, las nuevas tecnologías para todo lo que es mejorar la calidad de los viñedos en Canarias y que nuestra consejería, por supuesto, apuesta a todas estas
investigaciones y formaciones a través de las escuelas. Y os quería dar la bienvenida a todos y agradecer a todo el mundo que participa. ¿De acuerdo? Intentaremos colgarlo, si no cortado, en Moodle para que lo puedan ver. Pues nada, vamos a presentarles a Miguel Rodríguez, que es profesor de la Escuela de Arucas, experto en viñedos, y que les va a hablar a inaugurar el primer bloque hablando de viticultura con el cultivo de la vid. Cuando quieras, Miguel, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Mercedes, gracias. Y buenas tardes a todos los participantes. En primer lugar, yo sé que es una hora un poco tediosa, a las 4 de la tarde delante de una cámara, parece esto, o va a parecer un documental de la 2, que es la mitad de las veces nos quedamos dormidos. Bueno, pero vamos a intentar un poco, pues, hacer esto lo más ameno posible y más llevadero. Y nada, y les voy a hablar sobre el cultivo de la vid, como en la presentación han dicho. Voy a compartir la presentación y nos vamos a... Voy a poner aquí y nos vamos a la presentación. Bueno, pues lo que les voy a contar un poco es la situación en principio del sector vitivinícola en Canarias, porque desde el punto de vista que voy a ofertarles esta tarde, en este ratito que vamos a hablar del cultivo de la viña, lo voy a basar principalmente desde un punto de vista orientado a la viticultura para producción de vino. Mi perspectiva en cuanto a la situación actual es que las características propias del sector en Canarias son bastante diferentes a las de otros lugares del mundo, y eso hay que aprovecharlo como singularidad y como una de las cosas, uno de los potenciales que tenemos que, sin ninguna duda, potenciar, ¿no? Tenemos unas diferencias muy grandes, no solo en cuanto al cultivo, sino en cuanto a la elaboración, y también diferencias en cuanto a las variedades que originamos, ¿no? que barajamos. Entonces, la idea es de hacer algo diferente de lo que se hace en el resto del mundo y, por supuesto, no estar imitando lo que hacen en otros lugares. Tenemos en la actualidad más de 80 variedades de viñas identificadas. Tenemos un excelente patrimonio vitivinícola y es uno de los factores a tener en cuenta y a utilizar, y dentro de los que también hay que reseñar que somos una de las zonas de las regiones, de las 4 regiones a nivel mundial donde no hemos sido afectados por la filoxera. Eso creo que también que es algo a tener en cuenta y resaltar, sin ninguna duda. Por supuesto, es una frase que no es mía, las islas son continentes en miniatura, eso no se me ocurrió a mí, pero estoy totalmente de acuerdo con esa expresión, y en la que combinando pues orientaciones, altitud y las variedades que podemos utilizar, pues tenemos ese amplio abanico que podemos prácticamente plantar de todo, plantar cualquier variedad en cualquier zona, tenemos esa riqueza de posibilidades, ese amplio abanico, como ya dije antes. Por supuesto, somos singulares en la forma de plantar, y esta imagen que tenemos de Sosocos en Lanzarote, tenemos esos multicordones en la Orotava, tenemos esos parrales bajos en La Gomera, en La Palma, tenemos, es decir, unos cultivos, una forma de cultivar únicas y muy, muy ingeniosas, ¿no? Y por supuesto, con la poca, digamos, tecnología, entre comillas, que utilizamos en la elaboración de nuestros caldos, bajo mi punto de vista, y creo que de mucha gente, obtenemos una calidad bastante interesante. Y eso nos da, digamos, un poder de hacer algo muy interesante. También tenemos inconvenientes, por supuesto, en la situación del sector vitivinícola, inconvenientes pues que tenemos pequeñas parcelas, y encima no solo que sean pequeñas, sino que están repartidas. El viticultor tiene un trocito aquí, otro trocito ahí en el monte, otro
trocitos muy separados, no están unidas, no están unificadas, y eso dificulta pues muchas veces la mecanización, dificulta también a veces la profesionalización de los cultivares. Eso hace como dificultad, genera algún que otro problema. Nuestra orografía también dificulta el poder acceder a las explotaciones. Gran cantidad de superficies de nuestros cultivares están en zonas de gran altitud, por encima de los 700 metros, incluso hasta 1700 metros. Y con pendientes, metidas en barranco y con pendientes exageradas, más del 50% de pendientes, cosa que, vuelvo a repetir, dificulta el cultivo, ¿no? Dificulta las labores, dificulta una cosa que creo que es muy importante, que es la mecanización o por lo menos el acceso a la mecanización en los cultivares. Pienso que es vital para el sector poder hacer una agricultura atractiva para la gente joven. Pienso que el relevo generacional debe ser un fundamento básico para reavivar y continuar con un sector, en este caso el vitivinícola, y que tenga un futuro esperanzador, como creo que así lo va a tener, pero es clave las nuevas tecnologías y la tecnificación del sector, sin ninguna duda, y entre ellas la mecanización. Y esa dificultad sí la tenemos, pero bueno, todo se andará, todo se andará. Aquí vemos una foto en la isla de La Gomera, pues con un terreno con una alta pendiente, donde, claro, pues dificulta pues, esas labores, incluso dificulta a uno de tener que ir allá arriba, a esa montaña o a ese monte a vendimiar. Le dice al padre o le dice a la abuela, yo allí arriba no voy, no me apetece. Por supuesto tenemos un tema grave y creo que en la situación actual, gravísimo, que es el cambio climático, pero la insuficiencia hídrica. En algunos lugares no llegamos a los 80 litros metro cuadrado y año, y eso nos guste más o nos guste menos. Hace poco tiempo visité la isla de Lanzarote y contemplé que algunas zonas de viñedos perdiéndose precisamente por la falta de agua, ¿no? La dificultad de poder regar estos cultivos, cosa que como inconveniente también tenemos al cultivar en zonas ventosas. Hemos sido bastante sabios a la hora de manejar los cultivos con esta insistencia de los vientos. Tenemos los vientos ardientes del Sáhara, también tenemos el continuo abatir de los alisios, pero aún así hemos sabido manejar los cultivos con esas condiciones. De hecho, hemos sido bastante ingeniosos. Ahí está el cultivo en hoyos en Lanzarote, en forma rastrera en muchas zonas de todas las islas, etc., ¿no? Hemos solventado ese problema, aunque sigue siendo un inconveniente. ¿Qué? Ni idea, no estoy prestando atención estoy en un curso. Tenemos Miguel se silenció. Está silenciado. Sí, perdón, fui yo, porque estaban hablando estaban hablando, nadie muteaba y lo silencié. Yo lo estoy buscando y no lo encuentro para ponerle sonido a él. Miguel, perdona, ¿puedes activar tu micrófono? Abajo a la izquierda, Miguel. Aquí, ya, pero para volver a poder compartir la presentación tengo que Perdona, Miguel. No pasa nada, sino que me estaba despistando, oía un montón de ahí de escándalos. Sí, es que silencié a todo el mundo porque habían como 4 o 5 personas que estaban con el sonido puesto. Por favor, silencien los micrófonos.
Vale. Disculpe. Disculpe. No, disculpen también, porque no sé. Yo quería decir también una cosa. Yo es la primera vez que hago una charla así por esto que se llama telemática, ¿no? Y entonces estoy un poquito que no estoy suelto, pero bueno, todo es empezar, todo es empezar. Y, Va perfecto, don Miguel. disculpe estas cosas, y también los oyentes tendrán que entender que estos fallos, ¿no? Que podemos tener, pues iremos mejorando, los espero, ¿no? Estábamos hablando del tema de la orografía difícil, del problema, por supuesto, de la insuficiencia hídrica, que esto lo hablaremos un poquito ahora también con el cambio climático, que es una cosa importante, pero que yo hago hincapié en la gran sabiduría del agricultor canario, en el viticultor en este caso, que hemos sabido manejar, digamos, pues unos problemas como es el problema del agua, y se ejemplifica lo que hacen los conejeros en Lanzarote, o lo que hace la gente del Hierro, de La Palma, de cualquiera de una de las islas, o los cultivos de enjable del sur de Tenerife, que con esas pocas cantidades de agua que reciben al año son capaces de cultivar bien. Decía al mismo tiempo que hace poco estuve en la isla de Lanzarote y me sorprendía ver en primera persona cultivos perdiéndose, es decir, secándose viñedos precisamente por la falta o la carestía de agua. Y esto es acuciante porque, claro, ahora con el famoso cambio climático, que para mí no es famoso, sino es algo preocupante, aún se va a notar mucho más con los años. Pero bueno, los cultivos en zona ventosa siguen siendo un inconveniente. Hemos hecho unas cosas como mostramos en esta fotografía, en la feria en Lanzarote, un paisaje único a nivel mundial. Esto lo enseña uno en cualquier otro lado del mundo que se dedican a la viña, y no se lo creen, no se creen que podamos tener, que tengamos viñedos a 6 metros una planta de la otra, y a 12 metros de un hoyo al otro, y de estas cosas, y que hayamos tenido que hacer esos hoyos y esos muros de piedra para cultivar la viña. Es decir, es espectacular. Como inconveniente también, los alisios nos traen la humedad, y la humedad atrae, y luego hablarán en la siguiente charla de plagas y enfermedades de la viña, y entonces sabemos que con la humedad conviven hongos, principalmente el oidium, el mildiu, y bueno, pues es un inconveniente, pues, que tenemos que estar continuamente dando tratamiento. La edad de nuestros viñedos supera los 80 años de edad, un porcentaje altísimo de nuestros cultivares. Lo que ocasiona, en principio, pues que disminuyan las producciones. Por ende, hay que decir también que esa disminución de producción aumenta en la calidad, ¿no? El viñedo antiguo, con mucha dada, una calidad excepcional, pero no en vano, las producciones sí que dejan que desear un poquito. La falta de saneamiento vegetal es otra de las cosas también relevantes como inconvenientes del cultivo. Se está haciendo bastante, me consta, en la isla de Gran Canaria y en todas las islas se están haciendo campañas para reproducir plantas libres de virus, sobre todo el virus del entrenudo corto. Hay que un poco evitar estar propagando estos problemas de amigo en amigo, de viticultor en viticultor. Nos pasamos sarmientos de unos a otros y propagamos. Pero aún así es increíble cómo hemos convivido con estos virus y hemos sabido sacarle rentabilidad a los cultivos. Imagínense, o nos podemos imaginar, que haciéndolo de una manera, digamos, más adecuada, o saneando el material vegetal, podremos aumentar en cuantía las producciones y, por supuesto, en calidad. La no profesionalización del sector es otro, bajo mi punto de vista, de los inconvenientes del sector. Desgraciadamente, las superficies son pequeñas, las cantidades que cultivamos no dan, digamos, para vivir solamente de la viña. Tenemos que tener otro tipo de actividad, y eso, pues quieras o no, pues no estamos al día
pues no estamos a la última, no viajamos, no hacemos cosas exclusivamente relacionadas con el sector, y eso, quieras o no, también influye. Hablando ya, y vamos a entrar en temas más del cultivar, pero un poco sigo con la situación del sector en Canarias. Hay que recordar que existen 11 denominaciones de origen en Canarias, 5 en Tenerife, una en en La Gomera, en Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote y La Palma, y una regional una denominación de origen regional que es Islas Canarias. También hay que dar datos, algunos datos que los tienen ahí en la presentación de producciones, y estas producciones en cuanto a vino son las que se declaran. Realmente sabemos que son mayores, son datos de estadística del gobierno de Canarias, y vuelvo y repito, son datos que sabemos que se quedan un poco cortos porque hay mucho autoconsumo, hay venta a granel, hay cosas que no se declaran, pero sabemos que las producciones en cuanto a vino son significativas, y como dije con anterioridad, pues con bastante calidad. En relación, creo que tenemos una bastante interesante calidad. En cuanto a la situación al día de hoy, pues compleja, la consecuencia del cambio climático y de la climatología adversa que hemos obtenido en los últimos años, con falta de lluvia. Así también, como no queda otra que comentar la crisis provocada por la COVID. Es un tema complicado y complejo desde el punto de vista, sobre todo comercial, de nuestros caldos. Sabemos que vivimos principalmente del sector turístico, y que es un punto importante donde vender nuestros vinos. Y también ha sucedido algo inusual, por lo menos no tan usual, que ha entrado bastante vino de la península a precios muy bajos, ¿no? Y eso, por supuesto, nos guste más, nos guste menos, hace bastante difícil la competitividad con los... ¿Se volvió a mutear? Perdón, fui yo, intenté volverla a poner y ahora no me deja. Es que hay gente que está teniendo los micros encendidos y no puedo desactivárselo porque tienen teléfono. Entonces ruego que por favor mantengan los teléfonos en silencio. Perdona, Miguel, otra vez. Vuélvelo a activar. Voy a compartir. Esto, ustedes disculpen el directo, de que esto... A ver si doy yo ahora donde estaba aquí. Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora ya de las cosas, digamos, ya más propias del cultivo, ¿no? Y para mí, lo más importante es el suelo. El suelo es lo que yo recomiendo a los que me estén oyendo, y si tienen o se van a dedicar al cultivo de la viña, es lo que hay que cuidar, es lo que permanece, es lo que siempre, o deberíamos por lo menos tener siempre, cuidar mucho, tenerlo como el bien preciado, es lo máximo. Y en el caso de la viña, es un cultivo que no es muy exigente en cuanto a suelo, y por lo tanto no es tan exigente en suelo, pero al mismo tiempo decíamos que tenemos esa riqueza varietal, pues podemos jugar con eso, podemos jugar con el tipo de suelo, podemos jugar con las variedades que vamos a implantar, y entonces podemos, por así decirlo, adaptarnos a casi todos los tipos de suelo. Las exigencias mínimas que deben tener, está claro que como cualquier suelo, un buen drenaje, sobre todo para evitar problemas de raíz, de enfermedades de raíz, óptimos contenidos en arcilla,
sobre todo cuando las variedades sean de color, y las arcillas veremos después con el tema del suelo, importantes para lo que son los coloides de arcillos húmicos, etcétera, etcétera, que no me voy a enrollar con eso, pero sí que saber que es importante que tener contenidos en arcilla. Los niveles de materia orgánica altos, y altos cuando hablo alto, por encima de 1,5, hablo aquí 1,5, 2,5%, pero bueno, y saber que la materia orgánica hay que mantener esa aportación y mantener esa riqueza en el suelo. Recordemos simplemente que la materia orgánica lo que le estamos dando de comer es a los microorganismos que viven en el suelo, que al final conllevan o son los que nos marcan la fertilidad. Es decir, hay una relación vida en el suelo, fertilidad de un suelo, y la materia orgánica en el suelo, por supuesto, es un indicador también de una salud en el suelo. Por supuesto, practicar laboreos adecuados, sobre todo para, si decíamos que tenemos problemas que no llueve, si decimos que tenemos problemas de pérdida de suelo por malas praxis, sobre todo en el manejo del suelo, por no cubrir los suelos, por cosas que hemos hecho, que las hemos heredado, a veces con el paso continuado de motocultores, de rotavator, molemos demasiado el suelo, etcétera, etcétera. Y vamos a evitar esas cosas, vamos a intentar que el suelo sea vivo, y vamos a hacer prácticas adecuadas, intentar voltear lo menos posible el suelo, inclusive, decir algo, intentar mantener el suelo cubierto. Por supuesto, tener un complejo arcillo húmico favorecido, pues va a ser importantísimo. Aquí vemos, por ejemplo, una foto en el municipio Gran Canario de Valsequillo, de un cultivo, pero no de viña. La foto está para observar el suelo. El suelo, por lo menos lo que yo veo veo diversidad de adventicias, veo mucha variedad de plantas que nacen, y eso, sin duda alguna, es un indicador de un suelo rico, vivo, interesante. También hay que mencionar que la viña gusta de suelos con pH entre 6,5 y 7,2. Y vuelvo a repetir, a recalcar, a hacer hincapié en que las actuaciones al suelo deben estimular la vida microbiana de este. Y es quizás lo más importante de lo que les quería comentar esta tarde. Pero es tan importante que ellas toda esa vida va a favorecer una buena nutrición, y eso, paralelamente a eso, pues vamos a tener unas plantas, digamos, resistentes contra plagas, contra enfermedades. Hay un dicho por ahí que dice que a perro flaco todas sus pulgas, pues lo aplico igual, ¿no? Tenemos una planta bien alimentada, va a estar, se va a defender bien ante el ataque de plagas o la llegada de enfermedades. Por supuesto, una cosa lleva a la otra. Teniendo una planta bien alimentada, pues vamos a disminuir, vamos a minimizar los tratamientos fitosanitarios. En cuanto al clima, tenemos que decir que la viña tiene necesidades de horas de frío. Grosso modo, hay que decir que las variedades de uva negra necesitan más frío que las de uva blanca, tenerlo en cuenta, pero también es importante saber que para el desarrollo fenológico de toda la planta, es interesante la parada vegetativa, es interesante que la planta, como caduca que es, tenga su parada invernal, y el frío va a hacerle, digamos, va a ser un bien para la planta. Es necesario saber que en la zona de cultivar, la diferencia entre la noche térmicas, entre la noche y el día, son convenientes esos contrastes acusados de temperatura. En general, y lo ideal, porque si nos vamos a idearios, ¿no? El papel lo aguanta todo, y eso está claro. Cada uno tendrá su situación, pero si fuésemos a poner en un ideal, pues los sitios soleados por la mañana, un suelo con un buen drenaje, que haya circulación de aire, que esa circulación de aire reduzca la humedad en los viñedos, y va, digamos, a desfavorecer la aparición de patógenos, sobre todo hongos.
van a ser, digamos, sería el clima ideal. Por supuesto, cuando tenemos una humedad excesiva, también hay que decir que hay problemas después de polinización, porque interfiere en la polinización ese exceso de humedad en el polen. En la preparación del terreno, pues voy a parar poco, se nos va el tiempo, pero sí digo una cosa que es importante, que medir 3 veces y cortar una antes de preparar la plantación. Si no tuviéramos plantado un viñedo, hay que pensarlo muy bien lo que vamos a hacer, qué planta vamos a poner, cómo la vamos a plantar, qué formación le vamos a dar, qué conducción va a tener. Hay que medir 3 veces, lo repito, 3 veces lo voy a repetir y voy a cortar una, ¿no? Después de lo general o de siempre, ¿no? Eliminar los restos de vegetación anterior, supresión de las masas rocosas, si fuese necesario nivelaríamos el terreno, pues habríamos enmiendas orgánicas, pues todas esas cosas que solemos hacer antes de plantar. La elección de la variedad es vital, ¿eh? La elección de la variedad, tenemos una riqueza varietal grande, que no nos haya afectado a la filoxera, nos ha dado, digamos, ese nivel de tener unas variedades bastante antiguas que se trajeron aquí los castellanos y que mantuvimos porque aquí no afectó la plaga y tenemos que aprovecharlas. Entonces tenemos un montón de variedades, no voy a leer las que están ahí para vinos blancos, voy a nombrar algunas, pues la Gual, la Forastera Blanca, la famosa Malvasía aromática, la volcánica, Malvasía volcánica, Bijariego Blanco, la Diego, me dirían los conejeros si no las nombro. Y para vinos tintos, pues tenemos pues la Listán Negro, Negra Mol, Castellana Negra, Tintilla, Bastardo Negro, Bijariego Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una riqueza varietal enorme y, pues dicho esto, pues queda claro que tenemos donde elegir. La planta, hay que saber que la viña como planta, un día que estaba hablando con una viña, loco el que hablaba con la piña, pero bueno, me puse a hablar con ella y entendí un poquito de qué iba, ¿no? Si uno la deja, ella va donde quiere, es un poco anárquica, ¿no? Ella va a donde le da la gana, por hablar con claridad. Nosotros debemos conducirla a donde yo quiera, ¿no? Donde el viticultor desee, y para eso es importante que el viticultor dote a la planta de una disciplina de crecimiento, ¿no? Y esto se consigue, pues normalmente haciendo varios sistemas, ¿no? Pues aquí tenemos estas fotos de los parrales bajos, esto es en La Palma, unos parrales hechos con estructuras metálicas de hierro corrugado de construcción, otros con palos de laureles, etcétera, etcétera. Tenemos parrales altos utilizados durante mucho tiempo, y tenemos formas libres, plantaciones más digamos, más profesionales o dicho de alguna manera, donde sobre todo en las formas libres se caracterizan estos cultivares por la densidad una densidad media de entre 2.000, 2.500 a 4.000 plantas por hectárea. Normalmente se podaban en vaso, podas cortas. También en otras zonas de algunas islas la planta se llevaba de forma rastrera. En Lanzarote se iban dejando una boca. La mayor parte que tenemos en esas formaciones libres son cepas antiguas, plantadas más o menos a 2 metros una de otra para aprovechar la humedad. Y bueno, son lo que tenemos aquí, pues una formación en vaso en el sur de Tenerife. Aquí tenemos esta foto que tenemos a la derecha, eso es en Tacoronte. Las plantaciones modernas, después de la revolución vitivinícola de los años 90, la mayor parte del mundo que se dedica al cultivo de la vid, las plantaciones las hacen en espaldera. Por muchas razones. El cultivo en espaldera
exige también podas cortas, también a veces podas pulgaribara, que veremos ahora a continuación, pero la densidad es mucho más elevada, de 5.000 a 10.000 plantas por hectárea. Eso sí, necesita una estructura de madera o de hierro, un costo inicial con alambre, preparación de toda la infraestructura que hay que montar, bastante extensa. Esta foto que tenemos a la derecha, creo que fue de las primeras, o si no la primera espaldera que se montó en Canarias, en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Aquí tenemos 3 fotos de distintos cultivos, dos fotos, esta de la izquierda, un cultivo, y esta un cultivo de espaldera con estructura de madera, en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, y está un cordón en tubo galvanizado en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, cordón cuádruple. Pero tiene muchísimas ventajas. La espaldera, está clarísimo, si en el mundo entero la utilizan, facilita tratamiento, disminuye el riesgo de algunas enfermedades, sobre todo del mildio. Los alambres constituyen un soporte ideal para las plantas, facilita las podas, otras operaciones, posibilita la mecanización de la vendimia, se intensifica la función clorofílica de las plantas, y eso conlleva una mejor nutrición, conlleva mejor alimentación de la planta, que a su vez conlleva también a un estado mejor de la misma. Hay un ahorro de mano de obra, eso se podría mirar como negativo, hay que mirarlo también desde el punto de vista positivo, sobre todo cuando ese trabajo, digamos, es más cómodo. Y eso recalco otra vez en este pequeño aspecto, la comodidad en el trabajo. No podemos hacer de la agricultura algo penoso, no podemos hacer algo que no sea atractivo. Tenemos que hacer una agricultura atractiva, tenemos que hacer una agricultura que los trabajos no que sean light, pero que los trabajos no sean penosos, no sean tediosos, que podamos llegar a casa pues tranquilamente, estar con la familia y ser felices, ¿no? Que se trata un poquito de eso. Decimos que la espaldera, sin lugar a dudas, es una alternativa, es la alternativa, por así decirlo. En cuanto a riego, es una planta perfectamente adaptada al secano. Hablar de riego en viticultura lleva a controversia, lleva a discusión. Hay los que estamos de acuerdo, los que no están de acuerdo. Lo que sí está claro es que una mala gestión del riego puede provocar un excesivo crecimiento vegetativo y eso conlleva retrasos en la maduración. Muchas veces tenemos problemas con la coloración de los pinos, tenemos problemas con la calidad, en definitiva, de los pinos. Por supuesto, el riego tiene mucho que ver con el suelo, tiene mucho que ver con la variedad, tiene mucho que ver con la zona, tiene mucho que ver con las cosas, y hablar de cantidades me parece inadecuado y no es el caso. Sí decir un poquito que el consumo de agua en las diferentes etapas del cultivo, pues si hablamos en la brotación, en porcentaje del consumo de agua total, pues hablaremos de un 9%, eso que está puesto ahí, un 6% de la dotación de agua se la daríamos en el proceso floración-cuajado. En el cuajado, desarrollo de la valla un 35%, en el embero y la maduración un 36%, y en la vendimia pues hablaríamos de un 14% del total del agua que le van a dar. En cuanto al ciclo anual de la viña, pues hay que decir que la planta como planta tenemos un reposo invernal, que iríamos dependiendo también de la zona, pero para arriba y para abajo estaríamos a finales, mediados de noviembre, final de noviembre, dependiendo del lugar y el sitio, hasta mediados de marzo, y un ciclo vegetativo que iría desde mediados de marzo hasta noviembre, ¿no? Eso en cuanto a la planta. Hay que decir también que dentro de esos momentos ocurren varios momentos interesantes en la planta. Uno se manifiesta con el lloro, el inicio de ese movimiento de savia. Luego está el momento del desborre, que es cuando las yemas empiezan a hincharse, forma un algodoncito en la yema y nos indica que inicia la brotación. También hay un proceso de crecimiento,
de la planta en general. Hay una detención también, no voy a hablar de fechas, está ahí en este esquema que estoy mandando, hay una detención del crecimiento, y hay una fase que es interesante, que es el agostamiento. Agostamiento viene de agosto, porque quien lo escribió viene que cómo sucedía en esos meses de agosto. Nosotros aquí sucede un poco antes en Canarias. El agostamiento no es otra cosa, sino es el paso de herbáceo a leñoso, ¿no? Nosotros hablamos de pámpano cuando los brotes son verdes, y llega un momento que se hacen leñosos y son sarmientos. Ese proceso, cuando es ni Pinto ni Valdemoro, es el agostamiento. Y luego, por supuesto, que hay en la planta hay momentos que es la caída de la hoja, ¿no? Nos indica esa parada vegetativa. Por otra parte, lo que es el racimo en sí, hay momentos de la floración, hay momentos del embero importante, el embero es el cambio de color de la uva, y por supuesto la maduración. Son, digamos, un poquito lo que les quiero un poco el objetivo, y decir un poquito que la planta hay que mirarla, observarla, aprender de ella. Eso sí quiero transmitirle, que es muy importante aprender de las plantas. Y tenemos algunas fotos de distintos estados fenológicos: yema dormida de invierno, el de porre iniciado, hojas incipientes. Tenemos aquí pues el inicio de la brotación, la floración, el cuajado de los frutos, el embero, ya plena maduración o ya incluso la senescencia. Eso un poco sería... Me gustaría, con las podas, yo sé que me he excedido en tiempo, de intentar, que es que me excedí en tiempo. Con las podas se va a colgar un vídeo en el blog del curso de Apogeo en Moodle, donde podrán con calma, si quieren, una pequeña demostración que hago tanto de podas de formación como podas de fructificación, como por supuesto las podas en verde, importantísimas, ¿no? Podar es una de las cosas, digamos, una de las labores ni más ni menos importante. Por supuesto, no es ni la más ni la menos importante que se realizan en la viña, pero sí, digamos que es una de las operaciones importantes. Importante desde el punto de vista que podemos decidir incluso la calidad, pero anteriormente, cuando la formamos, podemos decidir de qué forma vamos a formar esa planta. Por supuesto, acompañadas de las podas que hacemos durante todo el año, las podas en verde, que a veces no se le da la importancia que tienen, y quiero transmitirles que son tan importantes como las podas en seco o podas de invierno. Aquí vemos fotos simplemente de una planta antes de podarse y una planta podada, ¿no? Las podas de formación son básicas, pero fundamentales para preparar la planta. Podemos hacerla de infinidad, de muchísimas maneras, es decir, cada viticultor puede hacerla de muchas maneras, y en el mundo entero se practican muchas formaciones distintas, pero sí quiero transmitirles que es muy importante tener, antes de hacer ese tipo de poda en la plantación, saber lo que vamos a hacer, es básico. También es deseable que sea la misma persona en la fase inicial, cuando estamos formando una planta, la que realice esas operaciones de poda, tanto en invierno como las podas de verano. Porque a veces lo hace una persona, luego viene otra, ve otra cosa, cambia, perdemos tiempo, vamos para adelante, para atrás, y eso no le gusta a la planta. No le gusta a la planta porque la poda no es nada natural. Cortar los sarmientos, como hacemos en la poda, a la planta no le gusta. Nos gusta a nosotros verla, a los podadores, nos gusta ver la planta recogida, o sabemos que le podemos sacar partido a esa operación, pero si le preguntásemos a la planta nos va a decir que no le gusta que le pode, no le gusta que le hagan heridas, y por supuesto, sabiendo eso, pues vamos a intentar que, ya que las hacemos, vamos a hacerlas correctas, vamos a hacer los cortes bien, vamos a hacer los menos cortes posibles, vamos a hacer lo imprescindible, lo necesario, ¿vale? Lo que decía, que en los primeros años, aunque la poda de formación no termina nunca, porque siempre que podemos una planta vamos a estar formándola,
hay que tener mucho cuidado, sobre todo los primeros años de formación, sobre todo para conseguir la estructura de planta que nosotros deseamos. Para ello es muy interesante complementar los trabajos de invierno con podas en verde, pero interesantísimo. Las podas de fructificación o de producción pues tienen como objetivo mantener las producciones, mantener producciones adecuadas, y una cosa que va unida a la poda es buscar no solo una buena producción, sino buscar calidad en la zona. Por supuesto, para hacer una buena poda hay que conocer las plantas, hay que conocer las variedades, pero hay que conocer las plantas, hay que mirarlas, hay que observarlas, hay que saber qué carga, qué cantidad podemos dejar, qué partido le podemos sacar a cada una de las plantas. Para ello, sin lugar a dudas, una de las cosas que nos va a indicar el estado de la planta es el vigor. Y el vigor en viticultura se mide por el diámetro de los sarmientos. Entonces, nos va un poco a orientarnos por cómo debemos actuar. Por supuesto, con las podas de producción debemos regular el vigor de la planta. Y debemos tener claro que hay unos principios generales, como que hay un exceso de producción va en contra del vigor de la planta, de la cepa. Que las cepas que están débiles dan mala calidad y poca cantidad. Que también saber que las excesivamente vigorosas pues producen poco. Entonces nos interesa algo intermedio, que hay que ir, digamos, por eso es muy importante la observación, mirar, entender la planta, aprender de ella, ¿vale? Las plantas, por supuesto, de vigor medio, si las muy vigorosas tampoco, las poco vigorosas dan también poco, pues vamos a buscar ese vigor intermedio, ¿no? Que iremos mirando también y complementando, no, sin lugar a duda, con las variedades, la zona y lo que queramos hacer con la planta. Eso sería una foto preciosa de una planta con vigor medio, pero una producción excelente. Las podas en verde, decía, tan importantes como las podas en seco o podas de invierno, y hablamos de despampanado. Despampanado es quitar brotes que no traigan uva, en principio, o que estén fuera de la estructura de formación que tenemos con las plantas. Los despampanados se realizan desde el principio, desde que ya tienen 4 o 5 hojas los brotes, los pámpanos. Los pámpanos, decíamos antes, que son brotes herbáceos, cuando están aún no lignificados, y cuando salen fuera de la estructura, por debajo del alambre de la espaldera, cuando salen en una dirección no deseada, o cuando salen en los tuberos o los lugares que hayamos dejado, pero que no traen uva, normalmente se eliminan. Entre antes lo hagamos y antes lo detectemos, mejor, puesto que eso va a indicar, por un lado, que la herida va a ser más pequeña, y por otro lado, que esa energía que iba a consumir ese brote irá para otro brote. Los despuntes también, igual que el riego, llevan a controversia. Hay sitios del mundo que están en contra de los despuntes. Lo que yo único voy a decir de los despuntes, sobre todo cultivares con espaldera y también otro tipo de cultivares, parrales, etcétera, que si se realizan hay que ser muy cautos, no hay que pasarse con el despunte, no debemos nunca pasarnos de 15-20 centímetros de quitar del brote. A veces son preferibles los pellizcos que hagamos con la propia mano en brotes tiernos y regulando ese crecimiento. Cuando despuntamos la planta origina brotación de las yemas anticipadas, que conocemos como nietos. También sería otra de las actividades de poda en verde, quitar nietos o yemas anticipadas, como quieran llamarlo. Los deshojados también se realizan y podríamos considerarlos como podas en verde, interesantes, pero también, al igual que dije con los despuntes, hay que tener mucho cuidado. Es importante mantener un racimo soleado, aireado,
es interesante, pero también hay que saber que las hojas proporcionan esos azúcares y ese alimento que necesita el fruto, y si nos excedemos quitando hojas, pues no es nada conveniente. Hay que quitar las justas, las necesarias, y también hacerlo de forma, digamos, correcta, de forma sencilla, pero no excesiva, era la palabra que decía. No volvernos locos a quitar hojas porque el vecino quita hojas y deja pelado el sarmiento. No. Sobre todo recordar una cosa, que es recordar que la hoja que está inmediatamente por encima del racimo es una de las hojas que debemos siempre respetar, puesto que está demostrado, lo han demostrado así los investigadores, que es la que más azúcares le aporta al racimo. Por último, les iba a hablar un poquito de la fertilización, y en esto termino rápido porque creo que al principio, cuando hablaba de suelo, lo dije, lo vuelvo a repetir. Para mí la tierra estaba de antes, y entonces la tierra ya estaba, ¿no? Era un animal. La fertilización a la tierra es algo fundamental. El aporte de materia orgánica al suelo es básico. Hablamos de estiércoles, hablamos de compost, de restos de poda, toda la materia orgánica posible que le aportemos al suelo, pues va a ser importantísima. Además de restituir la fertilidad del suelo, vamos a mejorar la estructura, vamos a evitar la erosión, vamos a permitir, en definitiva, tener un suelo vivo, un suelo sano. Usar cubiertas vegetales siempre que se pueda, y si no, utilizar acolchados, cubrir el suelo, evitar esas erosiones, esa pérdida de suelo que bastante nos ha costado, pues sería fundamental. Aquí tenemos una foto también de la Escuela de Capacitación Agraria, porque eso sí, aportar echar hoy estiércol, echar hoy materia orgánica no significa que eso quede ahí para siempre. Hay que continuar con ese aporte, que sea periódico, porque luego el trabajo de los microorganismos son los que, digamos, mineralizan y van a permitir que la planta tenga esos minerales para poderse nutrir. En definitiva, este pequeño cuadro al final, en cuanto a abonos y enmiendas orgánicas, van a aportar nutrientes, a tener un suelo vivo, a tener una nutrición adecuada. La cubierta vegetal pues va a aportar nutrientes, va a haber un aumento de enemigos naturales. Con eso vamos a controlar plagas y enfermedades. Realizando técnicas adecuadas y un buen manejo, pues vamos a mejorar el ambiente, y todo esto va a repercutir en una buena calidad de los frutos. Termino diciendo algo que ustedes lo pueden leer, pero en cuanto a fertilización, el humus en el suelo es una pasada, ¿no? Esto es de Primavesi, y aumenta la capacidad de cambio catiónico, aumenta el poder tampón del suelo, regula el pH, proporciona sustancias como fenoles que contribuyen a la respiración de la planta, absorbe y retiene minerales del suelo, puede reaccionar con el fósforo insoluble, solubiliza minerales del suelo, aumenta la retención de agua en el suelo, absorbe compuestos tóxicos que llegan al suelo, absorbe el calor, evitando cambios bruscos de temperatura. Posee capacidad estimuladora de desarrollo vegetal, es decir, la bomba, el humus en el suelo. Y el humus en el suelo es a partir de materia orgánica que aportemos al suelo. Dicho esto, espero que no se hayan dormido todos, que algunos se hayan quedado despiertos. Muchas gracias por la atención, y les invito, ya digo, me extendí un poco, me hubiese gustado ver un vídeo, pero lo colgaremos en el blog, un vídeo sobre la poda. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes a todos y a todas, y que tengan un buen apogeo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu excelente presentación. Me ha encantado, seguro que al resto de personas igual. Hay un montón de preguntas para ti, que si quieres te leo 4 o 5, y el resto, por favor, si no nos da tiempo, pues las cuelgan en el Moodle que vamos a abrir, ¿vale? Te las voy leyendo, Miguel, y tú las vas respondiendo si quieres sobre la marcha, ¿vale? Espera, que las tengo aquí preparadas y se me acaban de ir. A ver, te preguntan ¿qué opinas sobre el despampanado? Si estás en contra o a favor.
El despampanado, opino, no es que esté ni en contra ni a favor, sino si tienes claro lo que vas a hacer con la viña, muchas veces es necesario. Hay un montón de líneas actuales en viticultura y hay gente que está optando, en el sur de Francia se usa mucho, de optar a dejar todas las rotaciones que salgan. Yo personalmente decíamos que uno de los inconvenientes que tenemos aquí en Canarias es nuestro clima húmedo, que conllevan o van unidos a problemas con hongos. Cuando tenemos una densidad de plantación, de vegetación, perdón, en la plantación alta, está paralela a aparición de hongos, ¿no? Eso nos hablarán ahora, creo que con más profundidad y de mejor manera. Entonces, yo considero que por lo menos en la zona que yo cultivo la viña, son necesarios para equilibrar la planta y sobre todo para airear el cultivo. De acuerdo. También te preguntan cuál es la poda más difícil para ti. La poda más difícil es la poda cuando uno va a hacer una poda y no sabes lo que vas a podar. Es decir, yo no dije antes, las plantas, todas las plantas del mundo son seres vivos y creo que lo más importante es observarlos para conocerlos. La poda es una técnica como cualquier otra, a mí me gusta podar y entonces la dificultad para mí es simplemente cuando no conozco lo que voy a podar, simplemente eso. Lo demás es un poco interrelacionar con la planta, si sabes cómo es la planta, todo es más fácil. De acuerdo, también te preguntan que has hablado del reposo invernal, pero este año con los cambios de tiempo y los calores, las parras están brotando, incluso produciendo racimos. ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender, se lo digo a los estudiantes aquí en la escuela de Aruca, donde imparto clases. Aprendí de mi abuelo cosas de agricultura y de mis padres y de mis tíos y he aprendido de mucha gente, ¿no? Y hace unos 15 años cambié de municipio aquí en Gran Canaria y me fui a las medianías y conocí a una persona que todo lo hacía mirando las cabañuelas, ¿no? Llevándose por lo que conocía de la climatología. Yo hoy les digo que tenemos que aprender unas nuevas cabañuelas, tenemos que aprender este cambio climático que estamos padeciendo, este tremendo cambio que estamos padeciendo, porque tenemos que aprender con él para adecuar las técnicas. Pues, la respuesta a esa pregunta sería a lo mejor adelantar podas, atrasarlas, yo creo en este caso a lo mejor incluso pues cambiar las zonas que estamos cultivando. Va a ser difícil, Mercy, de poder esa pregunta contestarla fielmente porque sinceramente todavía no he aprendido qué hacer con el cambio climático. Estoy observando, que es la propuesta, observar para aprender qué hacer con... Muy bien, Miguel. Esta también yo creo que a lo mejor es para más adelante porque te preguntan tu opinión acerca de la rentabilidad de la agricultura de precisión, que si tendrá un alto precio para tanto minifundio y tan repartido. Pero bueno, yo creo que si quieres dar tu opinión, aunque esto yo creo que lo vamos a ir debatiendo a lo largo de la semana. Sí, pero la daría, yo creo que el minifundio también hablaba de la dificultad para llegar, y yo lo que sí creo, Mercedes, y al resto de oyentes, es que tenemos que hacer agricultura que llegue a la gente joven. Y hoy la gente joven, sin las nuevas tecnologías, parece que no les atraen las cosas. Todo lo que sea atractivo para la gente joven y que con eso puedan acercarse al sector, yo creo que va a venir bien y va a ser positivo. Muy bien. Otra preguntita, te dicen cuál sería la medida aproximada de diámetro para considerar un buen vigor. Pues dependiendo, también es una pregunta difícil. Dile, Mercedes, por favor, a los oyentes que nos hagan preguntas difíciles. Que pusimos un nivel. Vamos a ver, hay por ahí. Si quieren puedo colgar en el blog, se lo dejo algunos datos interesantes de incluso peso de sarmiento y diámetro, porque tiene que ver con variedad, ¿vale? Tiene que ver con variedad. Y empezaríamos a hablar de diámetros
dependiendo de la variedad y dependiendo del sistema de cultivo. No es lo mismo un cultivo de secano que un cultivo de regadío, ¿vale? Entonces hablar de un diámetro es difícil. No voy a decir un número, sino es un tema que lo lleva a la observación y conlleva, digamos, esa praxis de estar con las viñas, de observarlas. Es decir, el viticultor, y en este caso ojalá que sea un estudiante joven quien pregunte, tiene que observar y en cada una de las parcelas entender qué es vigor y qué no es vigor, porque es muy variable, Mercedes. No podría decir. Muchas gracias. Sí, como hemos dicho, podremos ampliar información en el Moodle y contestar más preguntas, subir más material. Otra preguntita te dice que si estás de acuerdo con el triturado de sarmientos como aporte de materia orgánica, si te parece bien o mal. ¿Cómo? ¿El triturado? Que si te parece bien el triturado de los sarmientos como aporte de materia orgánica. Me parece perfecto, me parece lo que hago yo es eso, ¿no? Intentar toda la materia orgánica incorporarla al suelo. Si no hiciésemos vino, también incorporaría hasta las uvas, pero en ese caso la utilizamos para vino, también puede ser para agua de mesa o para pacificación, pero totalmente de acuerdo. Todo el material vegetal que podamos incorporar al suelo, bienvenido sea. El suelo y sobre todo esos bichitos que viven en el suelo lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Queda una, pero yo creo que esta realmente no es para ti, sería más bien para la consejera, porque habla qué medidas creen que se deberían tomar para evitar la competencia desleal de entrada de uva peninsular. Pero bueno, esa la voy a responder yo porque voy a ser el nuevo consejero. Ah, vale, entonces contesta tú, fantástico. Era broma. Eso es para la consejera. Eso es para la consejera. Vale. Bueno, pues todo lo demás son un montón de mensajes de felicitación y dándote las gracias por tu estupenda ponencia, a lo cual me sumo. Y vamos a dar paso a Andrés, ¿de acuerdo? Andrés.